Vamos a otro tema. Se concretó el desalojo de Edén de la Jarilla en Viña del Mar y cerca de 86.000 familias dejaron sus hogares. Ahora, varias preguntas que han quedado hoy dentro del análisis también, lo que sucede con las tomas. ¿Cuál es la diferencia con lo ocurrido, por ejemplo, en la megatoma de San Antonio? ¿Cómo abordar también la emergencia habitacional en Chile? Que es el tema de fondo, digamos, de este punto. Estamos para hablar de estos elementos a esta hora con Sebastián Bowe, director ejecutivo de Déficit Cero. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias por la invitación y poder conversar finalmente contigo. Oye, primero que todo, en tu visión y también de Déficit Cero, ¿cómo han visto lo que sucedió en las últimas horas en La Jarilla, en este predio, digamos, que hay versiones encontradas entre las más de 90 familias que viven o vivían ahí, digamos, el tema del dueño, la resolución judicial? Se hace la comparación porque la semana pasada teníamos, claro, la situación de la megatoma de San Antonio que se aplaza tras un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y el dueño, pero me concentro en lo que sucedió ayer. ¿Cómo lo vieron ustedes dentro de una situación bien compleja en todo sentido, bien multifactorial? Bueno, tal como tú estás diciendo, se tiende a comparar, ¿cierto?, los dos elementos, y si bien hay características muy disímiles, ¿verdad? Una megatoma versus una toma que es más pequeña, la población también de personas chilenas o migrantes, bueno, la disposición también de vender o no vender el sitio, etcétera. Sin embargo, creo que es importante darnos cuenta de que ambas pertenecen, por decirlo así, a un reflejo, ¿ya?, a un síntoma que se ha estado presenciando con mayor fuerza en los últimos 5 años, que son asentamientos informales, de alguna manera de perfiles que también empiezan a tener una expectativa de quedarse en el lugar, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta y uno lo compara con la clásica imagen que había como de los campamentos de hace, no sé, 15 años, Claro, el campamento 20 años. de los 80. Claro, el campamento de los 80 o incluso de los 2000. ¿ya? Claro, sí. Eran lugares más bien transitorios, o sea, donde la construcción era ligera, ¿cierto? No era sobre un radier, con una idea de organización para poder conseguir un subsidio, ¿verdad?, u otras cosas. Lo que hemos visto en estos días es que la construcción tiende a ser una construcción bastante más consolidada, sobre radier, ¿verdad? Se nota que hay, entre comillas, como inversión de las familias. De hecho, muchos de los testimonios que se han sacado en ambos casos son hogares que han dicho, en el fondo, yo he invertido acá, por ejemplo, mi 10% u otras cosas. Y en algunos casos que compró parte de ese espacio donde se levanta eso, la casa, digamos, 500.000 pesos, 1.000.000, obviamente hay que ir cotejando, digamos, con lo que pasa, pero son testimonios que se han escuchado. Y todo esto sucede en un contexto que yo creo que es importante que precisemos. O sea, el aumento de los campamentos en Chile viene desde el 2010 aproximadamente, ¿ya? Entonces, en ese momento, previo a eso, venían disminuyendo, pero en el 2010 empiezan a aumentar, como bastante bien sostenidamente. Claro. Pero desde el 2019 en adelante hay una explosión, por decirlo así, del nivel de asentamientos informales, donde aparece justamente la megatoma que se ha visto en San Antonio, donde esta última toma que se está mencionando también aparece en estos últimos años y que responde a un fenómeno en donde se empieza a tener una expectativa de, por decirlo así, ya no puedo obtener algún tipo de solución habitacional a través del subsidio o a través del mercado. Las tasas de los créditos hipotecarios se fueron hacia arriba, se hicieron más difíciles, ¿verdad? Y por lo tanto empieza a darse este contexto de toma en el cual también empiezan a haber otras personas que se empiezan a aprovechar, como la compraventa, o sea, la venta más bien, de terrenos informales que no son de ellos a través de mecanismos de redes sociales. Claro, cuando se hace el loteo, parcelación, digamos, de terrenos que son ocupados. Y finalmente, cuando nos damos cuenta de que la tasa, en el fondo, de crecimiento de la población en asentamiento informal en Chile en los últimos 5 años, según los datos que ha levantado justamente Techo, por ejemplo, que es una organización que es la que tiene más depurados estos datos, nos damos cuenta que más de 100 personas al día se van a ir a un campamento o un asentamiento informal en los últimos 5 años. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay una parte de la población, probablemente la población con mayor nivel de vulnerabilidad, pero también sectores medios, que están empezando a percibir que los mecanismos institucionales para llegar a una vivienda, el mercado o postular un subsidio, por decirlo así, empiezan a ser infructuosos y por lo tanto toman decisiones de encontrar esta solución habitacional, entre comillas, lo digo porque exactamente no lo es, de manera informal. Y eso es un caldo de cultivo también para que se instalen otro tipo de organizaciones, tipo mafia o estos loteos más brujos, que ciertamente no nos hacen bien a nadie en el país. Claro, y ya hay puntos comunes, pero hay realidades que son distintas, digamos, en términos de que no llegar a estigmatizar, digamos, lo que puede ser una toma, pero evidentemente es, y toma el concepto, caldo de cultivo para
situaciones irregulares y situaciones que son peligrosas también. O sea, convengamos en eso. Mafias que aprovechan esta situación, que ofrecen protección, que ofrecen esto que el Estado y que el mercado no da, digamos. Y eso evidentemente muestra una motivación a... Y ahí te hago la pregunta, lo que se pregunta también mucho, que se vaya masificando aún más esta situación que viene ya de 2010. Bueno, tú acabas de decir algo muy relevante, dijiste no estigmatizar. Y yo quiero precisar en eso. Ya. O sea, vale decir, al interior de un campamento, un asentamiento informal, hay una diversidad de actores. ¿Ya? Hay familias con altos niveles de vulnerabilidad, familias más de sectores medios incluso, otros que están buscando aprovecharse, ¿verdad? Etcétera. Por lo tanto, se hace muy difícil una intervención porque te encuentras con digamos, unas realidades que son disímiles entre sí. Por lo tanto, es muy relevante poder justamente como identificar, ¿cierto? Caracterizar a las familias que se encuentran ahí para ver de qué tipo de solución se puede dar a cada uno. O sea, partiendo por la multiculturalidad, digamos, por el fenómeno de la migración. Y cuando dice multiculturalidad es interesante porque efectivamente son culturas, ¿cierto?, respecto a la solución habitacional que son distintas. En Latinoamérica en general, la solución habitacional para perfiles más vulnerables se da en la informalidad, ¿ya? La gente se instala en algún lugar y ahí queda su casa, por decirlo así. En Chile no. En Chile históricamente hemos tenido una lógica bastante fuerte, como más legalista, ¿cierto?, más de los títulos de dominio, y eso se ha respetado históricamente en el país. Y siempre por eso los campamentos tenían el apelativo de campamento, era un lugar transitorio. ¿Ya? No un lugar, por decirlo así, definitivo. Y lo interesante de esto es que, claro, yo siempre digo, hay que diferenciar los campamentos visibles, ¿cierto?, de los ocultos, porque 3 de cada 4 familias que llegan a vivir en un asentamiento informal, antes de llegar ahí, vivían allegados o vivían en arriendos informales en la ciudad, digamos, bajo los techos, detrás de las puertas, en hacinamiento, en conventillos, en otras realidades. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo en que, si bien uno puede sacar el problema de alguna manera de ese lugar en específico a través de un desalojo o otras cosas, eso no quiere decir que el problema se resuelva, porque esas familias probablemente están yendo en este momento a llegarse o a vivir en soluciones más bien transitorias. Por lo tanto, la solución más definitiva, por decirlo de alguna manera, pasa por aumentar la oferta de vivienda, diversificarla para que empalme con la diversidad también de hogares y de familias que hay. Son distintos niveles socioeconómicos, distintas preferencias, sí. Y sobre todo hacer una planificación de la comuna en su conjunto. Fíjate que si hablamos de San Antonio, 4.000 familias en la megatoma, claro, pero más de 18.000 en la comuna y en la ciudad en su completitud, allegadas u otras maneras, familias que están con algún nivel de necesidad habitacional. Por lo tanto, lo que tienes que hacer ahí no es solamente solucionar la toma, sino que hacer una planificación de solución, digamos, a toda la problemática, ¿verdad? Tú mencionas lo que sucede en la megatoma y quiero preguntarte también en tu experiencia. Cuando se llega a este acuerdo entre el Ejecutivo, los dueños del predio, para aplazar durante 6 meses lo que es, por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el desalojo. El desalojo ya está definido, digamos. Y se está viendo la fórmula de generar cooperativas que compren los terrenos. Muchos dicen, si se logra esto, podría ser una nueva solución y buena solución para poder ir a atacar la vulnerabilidad que significan las tomas y los campamentos. Y volviendo también al punto de que la toma ilegal es ilegal porque finalmente se toma un terreno, o sea que hay un tema de derecho de propiedad. ¿Cómo ves tú eso? Porque algunos dicen, claro, puede ser una buena solución, pero de alguna manera podría también ser un incentivo para la toma. Recuerdo un punto que trato siempre de explicar. Esto es como si fuera un iceberg, ¿ya? Entonces tú tienes una punta del iceberg que está afuera, ¿cierto?, del agua y que es la que vemos todos, sí, y que podría ser la toma. Ya. Pero tú puedes solucionar esa punta del iceberg, pero ese iceberg va a volver a salir a flote, ¿verdad? Porque tu problema es el iceberg entero, ¿ya? Cuando nosotros vemos que hay más de 113.000 familias viviendo en campamento en Chile o en toma, no podemos olvidar de que hoy día nos encontramos con más de 1,5 millones de hogares en el país que están con arrendos informales, que están en fragilidad habitacional, que están de allegados. Por lo tanto, si tú no solucionas ese problema en su completitud, ¿ya?, no sacas nada con resolver únicamente ese punto, porque lo que estás produciendo, como bien tú dices, es una suerte de llamado a decir, oye, a los que van a tener más atención son los más visibles. Para que me pongo en la fila durante 10, 12 años o quizás más y finalmente aquí puedo tener una chance de menor tiempo. Por lo tanto, el desafío, ¿cierto?, es más bien, por ejemplo, hay un conventillo, ¿verdad? Si hay un conventillo, gente hacinada en piezas hechizas, en zonas pericentrales, pero que están dentro de una casona o incluso dentro de una bodega, es tanto o más, urgente esa situación
que otra familia que puede estar en una situación de campamento o no. No depende exclusivamente de la visibilidad que tiene. Entonces me parece importante que las soluciones vengan más bien por una perspectiva estructural. Ahora uno dice, claro, hace 6 meses se dio la orden. ¿Por qué estamos hablando ahora, verdad, para conformar estas cooperativas? Claro. Ok, se llegó en este momento a la conversación y me parece que de este tipo de escenarios la política pública puede aprender. Cuando se piensa en la opción de cooperativas me parece que hay algo interesante y es asumir que hoy día la fragilidad habitacional, las personas que están excluidas habitacionalmente no son únicamente actores, familias, digamos, altamente vulnerables. Son también sectores que tienen algún nivel de poder adquisitivo, pero que con el aumento de las tasas, con otro elemento, no les está dando para comprar en el mercado. Que tienen un trabajo, que tienen un ingreso, pero no alcanza para nada, digamos, a Y eso es un notable aprendizaje a nivel de política pública. Ahora que estamos entrando, ¿cierto?, en un escenario presidencial, sí. Bueno, las candidaturas presidenciales, ¿qué le van a decir a toda esa clase media que hoy día está viéndose con un nivel de estrés habitacional importante, que no está pudiendo pagar el arriendo, que no está pudiendo pagar el dividendo, que no califica para los créditos hipotecarios? ¿Cuál es la propuesta que se les va a dar para que, usando justamente el capital que ellos tienen, ¿ya?, y las posibilidades de poder adquisitivo que tienen, puedan justamente poder comprar o poder acceder a una vivienda adecuada? ¿Cómo has visto tú y Déficit Cero lo que ha sido el plan de emergencia habitacional por parte del gobierno? Me quedo un segundo ahí, digamos, que un objetivo bien ambicioso en este tipo de problemática, hay que ser ambicioso, está bien eso, pero evidentemente la realidad ha chocado, o sea, estamos con un fenómeno, una situación de hacinamiento, de vivienda irregular, de la situación de la familia, no solamente por migración, sé que hay chilenos y extranjeros, digamos. ¿Cómo lo han visto ustedes? Yo lo separaría en 2 tiempos, ¿verdad? El plan de emergencia habitacional, para explicarle a las personas que están quizás mirando, tiene una meta bien concreta, que son 260.000 viviendas construidas, ¿ya? Esa es una meta que, claro, en el contexto puede ser ambiciosa, ciertamente, pero la cifra es más o menos una cifra promedio, en el fondo, de lo que ha pasado con gobiernos anteriores, ¿ya? Y efectivamente digo separarlo en 2 tiempos, porque creo que el primer tiempo fue orientado al más o menos los mismos instrumentos que habíamos tenido, no habían cambios tan estructurales, más que tener una meta común. Construcción de viviendas sociales y en muchos casos acelerando lo que eran los procesos para construir la vivienda social. Y a través de subsidios a la demanda fundamentalmente. O sea, pero me parece que en el segundo tiempo ha habido cosas bien interesantes en 2 niveles. En primer lugar, el nivel más legislativo, ¿ya? Se han lanzado proyectos que son sumamente interesantes, que tal vez no van a impactar en las 260.000 viviendas, pero sí van a ser relevantes para enfrentar el problema en su completitud, digamos, que no son solamente 260.000 familias, sino que estamos hablando de más de 1,5 millones de hogares. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que el próximo plan de emergencia para un próximo gobierno tiene que plantearse 100.000 soluciones anuales, ¿ya? Y para eso tú necesitas algunas leyes que hoy día se están tramitando, como la agilización de los planes reguladores, ¿verdad? Como también este subsidio a la tasa del crédito hipotecario, que se está empezando a tramitar ahora. ¿Sí? Y el segundo nivel que me parece importante que se ha dado un avance es que ya no es únicamente el subsidio a la demanda como una forma, o sea, vale decir un voucher o plata a las familias para que puedan postular una vivienda, me gané el subsidio, sino que hoy día el Estado está empezando a implementar otros mecanismos que implican alianzas público-privadas, como por ejemplo garantía, ¿ya? Garantía del Estado para acceder a un crédito hipotecario. Claro. Algo tan simple que tal vez al Estado le sale poco costoso, ¿verdad? Pero que baja el riesgo para los bancos y de esa manera puede ir solucionando este problema que afecta sobre todo a sectores más medios y que me parece que va en la línea correcta hacia el futuro y la necesidad que tenemos. Ese punto se ha ido, no concentrando, pero sí ampliando la mirada de esta emergencia a la clase media. Porque claro, muchos decían la emergencia habitacional viene no de la clase media, y oye, pero aquí hay una situación escondida, por ejemplo, aquellos quienes están de allegados. Eso yo creo que ha estado pasando, sobre todo ahora último, ¿ya? Las cifras así también lo están mostrando, ¿verdad? Hay sectores de la población que son sectores medios que también están viéndose con esta fragilidad habitacional. Ahora, ¿qué echo de menos, por decirlo así? Que un plan no sea únicamente emergencia, sino que sea de desarrollo de las ciudades, vale decir. Esperamos, ¿verdad? Que una mirada a largo plazo con planificación. Y no solamente urbana. A largo plazo, sino que a mediano plazo, a 5, 8 años, que se pueda plantear un plan de inversión de infraestructura, servicios y vivienda, al menos en las 10 ciudades más importantes de la demanda habitacional hoy día en Chile, que son las capitales regionales básicamente de las regiones más grandes. Valparaíso, Antofagasta. Valparaíso, Gran Concepción, Gran Santiago, Antofagasta, Arica, La Serena, Coquimbo, Temuco, Puerto Montt, esas. Y en esas ciudades creo que no hay un proyecto de futuro, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Estamos con planes reguladores desactualizados, pero se están haciendo grandes inversiones de infraestructura.
alrededor de esa inversión de infraestructura, qué inversión va a haber de equipamiento, qué inversión va a haber de vivienda. Y ese es un rol, por ejemplo, que los gobernadores regionales tienen un pito que tocar ahí bien importante. Entonces, un plan de desarrollo de las ciudades, por decirlo así, para los próximos 5, 8 años, que pueda lograr estas 100.000 viviendas anuales en el país en su completitud, viviendas orientadas a esta demanda social por vivienda, nos parece que es relevante y que esperamos escuchar en este debate presidencial. Por último, en el minuto que nos queda, regularizar espacios que tienen ya campamentos o tienen tomas. Regularizarla en términos de aquello que fue irregular, finalmente generar los servicios básicos, ya instalada la familia, digamos. Te voy a dar una respuesta súper fome, discúlpame, Nicolás. No, pero vamos. Así como dijimos que había una alta diversidad al interior de estas nuevas tomas, hay una alta diversidad entre las tomas. Entonces, por lo tanto, es muy distinto un campamento como Manuel Bustos, por ejemplo, un campamento grande, ¿verdad?, en la quinta región, que lleva mucho tiempo, con mucha organización, en donde tú dices, bueno, ahí lo que corresponde es una regularización, ¿ya?, y una urbanización. Pero es muy distinto eso a una toma reciente en un terreno que es privado, ¿verdad?, con sectores más medios, con distintos niveles de organización, en donde probablemente lo que tenga que primar es otro tipo de soluciones. Entonces creo que a cada necesidad se tiene que diversificar las soluciones, que es lo que hemos visto nosotros. Al final, la demanda por vivienda hoy día en Chile es altamente diversa. Por lo tanto, lo que necesitamos no es una caja de herramientas con 2 herramientas nomás, que es lo que tenemos hoy, sino más bien una caja de herramientas que empalme con esa diversidad. Sebastián, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por el análisis. Muchas gracias a ustedes. Chao, que te vaya muy bien.